¿Qué tal, Leticia? Buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo, Manu. Bueno, pues ya estamos en La Trastienda, esta sección que tenemos todas las semanas donde repasamos las principales noticias económicas de la semana. Y hoy, como no, tenemos que empezar por ese paquete de ayudas que ha presentado el Gobierno en el Consejo de Ministros de esta semana para cubrir algunos de los daños de los afectados por la gota fría en Valencia y el resto de ciudades afectadas. Sí, nos hemos propuesto, Manu, después de hablarlo tú y yo ahí fuera, poner un poco de orden, ¿no? En los requisitos, qué personas pueden pedir, hasta dónde van a recibir esa ayuda. Justamente en esta semana donde el Gobierno ha empezado a ponerse manos a la obra para dar protección, nos dicen, social y laboral a las personas afectadas por la DANA. El Consejo de Ministros del martes, fue cuando lo aprobaron. El encargado de dar las explicaciones pertinentes fue el mismo presidente del Gobierno, o sea que no ha tenido el formato al que nos suelen acostumbrar. Y después del paso de los días, otros ministerios han ido modificando o ampliando esas ayudas que ya anunció Pedro Sánchez el martes. Así que vamos a poner orden. De tal manera que, si nos fijamos en los particulares, hablamos de ayudas económicas que pueden recibir, ayudas por fallecimiento, por incapacidad, por daños de enseres y en la vivienda, que se van a hacer universales, es decir, sin límite de renta, por ejemplo, donde la de fallecimiento la va a recibir cualquier familia independientemente de si hay dependencia económica de los hijos o no, ¿no? Y se van a cuadriplicar, es algo que, cuadruplicar, que es lo que nos han dicho esta semana. Ampliaba la información el jueves la subsecretaria del Ministerio de Interior, Susana Crisóstomo, tras el comité de crisis en el Palacio de la Moncloa. En caso de fallecimiento o de incapacidad permanente absoluta, la ayuda asciende a 72.000 euros, en lugar de los 18.000 euros que establece la norma general. Y en caso de destrucción total de la vivienda habitual, se abonará el coste de los daños con un máximo de 60.480 euros, cuando estaba establecido en la norma general en 15.120 euros. Y Leticia, ¿cómo se piden estas ayudas? ¿Dónde y hasta qué día se pueden solicitar? Esto es muy importante, porque la solicitud se puede hacer de manera presencial en las oficinas de registro público, en las subdelegaciones de gobierno, incluso en las oficinas de correos. De manera telemática también se puede hacer a través de la web del Ministerio del Interior. El plazo que había hasta ahora para pedir esas ayudas era de un mes, pero han decidido ampliarlo uno más. Por tanto, todos los que necesiten ayudas personales o para sus inmuebles podrán reclamarlas hasta el 7 de enero. No sé qué es lo que opinas tú. A mí me parece, Manu, realmente insuficiente. Casi una carrera contrarreloj donde la gente va a tener que ver los daños de sus viviendas y solamente 2 meses. A partir de ahí, ya ningún tipo de ayuda. Desde luego, todo me parece poco, todo es poco para ayudar a todas las víctimas y afectados que se cuentan por miles, decenas de miles, por esta catástrofe natural, la peor del último siglo en España. Y otra cuestión importante, Leticia, ¿se van a tener que desplazar mucho para poder solicitar estas ayudas presencialmente? Claro, hay que tenerlo en cuenta. Es algo por lo que le estamos preguntando a los secretarios de Estado, a los ministros, cuando tenemos ocasión los periodistas, porque claro, hay gente que no tiene coche, ya lo estamos viendo en las imágenes con la cantidad de siniestros y coches amontonados en las calles y en los barrancos de diferentes localidades. No hay transporte público. Óscar Puente, el ministro hace lo que puede y pone unos cajones en una carretera para intentar que puedan pasar los vehículos, pero es muy difícil desplazarse de una localidad a otra. Por tanto, nos dicen desde muchos ministerios están creando oficinas móviles, por ejemplo, lo estamos viendo con las que ha montado la policía en 4 municipios valencianos, en Sedaví, Alfafar y Benetúser, en 3. Pronto van a habilitar también en Chiva, en Paiporta y en Utuel, con el objetivo, por ejemplo, de dar los duplicados, despedir los duplicados de DNI de forma gratuita. Claro. Hay que las oficinas llevarlas allí donde está la gente. Esto es importante porque mucha gente ha perdido ya no solo todo tipo de daños materiales, su propia casa, sus negocios, sus enseres, sino también su documentación, incluso sus móviles. No tienen acceso a Internet y por lo tanto tienen que desplazarse presencialmente a las diferentes oficinas para poder solicitar estas ayudas. Esto en cuanto al lado de las ayudas y las subvenciones, pero también hay exenciones fiscales. Sí, por ejemplo, en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, correspondiente al ejercicio 2024, a la hora de hacer frente al segundo pago de la declaración de la renta de 2023, ojo con esto, Manu, porque al principio nos dijeron, esto lo contamos, que no tendrían que pagarlo. Ahora la agencia tributaria nos dice que hay un plazo hasta el 5 de febrero. Hay que pagarlo, pero un poquito más tarde. Les dejan más tiempo para hacerlo, hay que ver. Bueno, con el objetivo también de que esa pérdida recaudatoria no afecte a los ayuntamientos, por ejemplo, el IBI, ya sabemos que es un impuesto que cobra cada ayuntamiento
ayuntamiento y decide cuánto cobra, pues dicen que el Gobierno va a compensar a estos ayuntamientos con cargo a los presupuestos generales del Estado. No habrá que pagar, por ejemplo, tampoco por dar de baja a los vehículos o al pedir duplicados del permiso de circulación, o cuando hay que pedir, ¿qué pasa con los papeles de la casa, ¿no? Tienes que acreditar ante el seguro o el consorcio de seguros que eres propietario de esa vivienda para la cual necesitas ayudas, o hasta esos 60.000 euros que dicen desde el Ejecutivo que te pueden dar. Bueno, tampoco vas a tener que pagar para tener algún tipo de acreditación catastral. Sí. Y esto, en cuanto al tema, es importante el tema de la vivienda, claro, tema de certificados, etcétera, pero sobre todo hay un tema que ha afectado a muchísimos valencianos y a otros afectados por la gota fría, que es la pérdida de su vehículo. Se calcula cerca de 100.000 vehículos afectados en las distintas localidades. ¿Qué pasa con el tema de los coches? El tema de los coches es que todos deberían de estar asegurados, ¿no? Una vez que está asegurado, luego el consorcio de compensación de seguros es el que hará frente también a esos pagos. Pero fíjate que Pedro Sánchez este martes anunció indemnizaciones por esos vehículos, pero superiores, ¿no? Porque muchas veces tienes el miedo, la tasación va a ser a la baja, no voy a recuperar con ese dinero que me van a dar, no voy a ser capaz de comprarme un coche, como está el mercado automovilístico en estos momentos. Bueno, pues Sánchez lo que dijo es que esas indemnizaciones van a ser un 20% superiores al valor del mismo y que además las iban a dar con celeridad. El Consorcio de Compensación de Seguros, que saben que depende del Ministerio de Economía del Gobierno de España, empezará a abonar mañana mismo, es decir, 7 días después de esta emergencia climática, las primeras indemnizaciones a aquellas familias y empresas que han perdido su vehículo. Bueno, desconocemos, Manu, si ya se están abonando o no, porque claro, según Sánchez, el miércoles ya van a empezar a recibir la gente este dinero, los que hayan reclamado por esos daños en sus vehículos o esos siniestros totales, ¿no? Pero lo que sí podemos decirles es que hay que ponerse en contacto con la compañía de seguros que tengan contratada para explicar su situación, y de momento lo que sabemos es que el consorcio de compensación ha recibido en 8 días 116.000 solicitudes, son las mismas que suelen recibir en todo un año. Lo ha explicado esta semana el director general de seguros, que se llama José Antonio Fernández, explicando también la importancia que tiene este organismo dentro del Ministerio de Economía, diciendo además algo que me pareció interesante: van a duplicar el número de peritos en la zona. Ahora mismo tienen desplegados 800, quieren llegar hasta 1.800 en los próximos días, porque tienen que hacer varias cosas. Primero, verificar los daños, ¿no?, de que la persona que ha puesto esa denuncia, ha hecho esa llamada, vamos a ver cómo está esta vivienda, vamos a ver cómo está este coche, y luego ver también que los recibos estén al día, que estén pagados, porque si no lo están, no vas a poder ser cubierto. No obstante, en cuanto certifiquen, dijeron a modo de tranquilidad, porque imagínate, hasta que llega el perito y certifica todo esto, ¿cuánto tiempo voy a tardar en recibir mi compensación? Dicen, de momento van los peritos, van a ver cuáles son las zonas más afectadas, incluso por barrios, y a partir de ahí vamos a empezar a ingresar las ayudas progresivamente, aunque sea solamente una parte, y luego el dinero restante llegará más tarde. Este es el gran trabajo que tienen que hacer los seguros. Un dato positivo dentro de la tragedia es que la mayoría de valencianos están asegurados, tienen un seguro cerca del 80%. Las aseguradoras funcionan razonablemente bien en España, por lo tanto ahora toca el trabajo de verificar los daños y valorar, tasar los daños. De ahí la importancia para luego empezar a recibir esas compensaciones. ¿Y qué pasa con los autónomos? Porque hay miles de autónomos que también están afectados por la gota fría. Dicen, bueno, van a tener una protección por cese de actividad que la puede solicitar cualquier autónomo, incluso, esto es lo que nos dijo el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, estos días, después de un comité de crisis donde él tuvo que comparecer. Dice, incluso si se dieron de alta como autónomos el día anterior a la riada, porque no van a exigir un periodo mínimo de cotización, van a estar protegidos. De esa manera podrán suspender su trabajo recibiendo la prestación por cese de actividad por valor del 70% de la base de cotización, y aparte las ayudas directas, unos 30.000 autónomos podrán recibir 5.000 euros, que es lo que calcula el Gobierno. La directora de gestión de la Agencia Tributaria, María Prieto, desde Moncloa, esta misma semana ha explicado cómo pueden pedir los autónomos las ayudas, porque su prioridad, dicen, es que lleguen cuanto antes. Será de una manera muy sencilla, bastará simplemente con hacerlo a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, comunicando el número de cuenta en el que se desea que se formule el pago, y luego también una cuestión muy importante es que se podrá solicitar ya a partir del 19 de noviembre. El plazo de pago está previsto que se realice en menos de un mes. A partir del 1 de diciembre ya se podrán recibir los primeros pagos de estas ayudas. Bueno, esto en cuanto al tema de particulares, ayudas, tema de seguros, subvenciones. También el Gobierno ha puesto a disposición de los afectados cerca de 5.000 millones de euros en avales
ICO, es decir, préstamos para hacer frente a estos daños. Y además, qué pasa? y en el caso de, perdona que te corte, Manu, los préstamos ICO que hasta ahora estaban limitados a las empresas y a las pymes, ahora llegan también a las familias. También particulares. Sí, por lo tanto, también pueden claro, acceder a ese tipo de líneas de crédito. Y esto en cuanto a particulares y familias. ¿Y qué pasa con las pymes, las pequeñas empresas y los autónomos? También hay ayudas específicas. Ayudas, sí. Hay ayudas de entre 10.000 y 150.000 euros en función del volumen de su negocio. Calculan que son unas 65.000 pymes las que se podrán beneficiar, por decirlo de alguna manera. Y luego también hay que hablar de los ERTEs, de los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, que podrán pedir las empresas a través de los servicios públicos de empleo de la Comunidad Valenciana. De momento hay en torno a unos 2.300 trabajadores que se han beneficiado, porque las empresas que se acojan a un ERTE van a estar exentas de pagar el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de las plantillas, pero solo hasta el mes de febrero. Ya sabes, todo tiene estas fechas de caducidad. Medidas criticadas también por el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Esto no es el COVID. Cuando acabó el COVID, las fábricas, especialmente los servicios, lo que eran los bares, los comercios, estaban impolutos, estaban impecables. Es que aquí no hay economía, es que aquí ha quedado arrasado todo lo que es el efecto de las empresas. Por tanto, aquí no solo tiene que haber un ERTE para las personas o un ERE, sino que lo que tiene que haber es un ERTE para los propios talleres, las propias oficinas, los bares. Bueno, esto es importante, es que no es lo mismo que la pandemia, que hubo una restricción por la cual se cerraron los negocios, pero es que ahora el problema es que han desaparecido negocios enteros. Y que ahora el coste que van a tener que afrontar es inmenso, y luego además que no es que todo el país o el mundo entero empiece a coger ritmo después de una enfermedad o una pandemia que se ha llevado miles de vidas, no, es que aquí solamente están afectados ellos y sus negocios, que están totalmente destruidos y lo han perdido todo. Por cierto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el día de ayer, en una entrevista en Antena 3, dijo que las ayudas, entendemos que son las relativas a los préstamos ICO que puedan pedir particulares y empresas, tendrán que devolverlas dentro de 5 o 7 años. De esto no se está hablando. Por eso ya no son ayudas, son créditos. Están hablando de préstamos avalados por el Estado, pero no dejan de ser préstamos, no son ayudas, no es dinero a fondo perdido, por lo tanto se tiene que devolver. Mucha atención y mucho cuidado con esa letra pequeña. Y luego, importante, Leticia, otra noticia de esta semana, cuidado porque Muface, el sistema de prestación sanitaria que cubre a cerca de 1,5 millones de funcionarios, está en riesgo. La licitación ha quedado desierta, las aseguradoras se han echado para atrás. Y esto, mucho ojo. Hay bastante miedo en el sector, te puedes imaginar, ¿eh? El Ejecutivo, recordemos que hace unas semanas propuso subirles la prima para 2025 y 2026 un 17,12%, pero estas compañías lo rechazaron, por eso no se han querido presentar al concurso. Bueno, este jueves ha habido una reunión importante de la dirección de Muface. En ella había representantes de los ministerios de Hacienda, de Función Pública, también los sindicatos más representativos de la Administración. El objetivo era informar de cuál es la situación. Una vez ha quedado el concierto, pues no se sabe qué es lo que ha quedado desierto. No sabe lo que va a ocurrir. Recordemos que ese concierto tenía duración hasta el 31 de diciembre, por tanto, a partir del 1 de enero, pues ya supuestamente estos trabajadores funcionarios civiles tendrían que pasar a la Seguridad Social, pero te digo que hay esperanza, porque aunque en CESIF han anunciado movilizaciones ya desde dentro de 2 días, el próximo lunes, sí que estamos empezando a ver cómo desde el Ejecutivo dicen que van a hacer una licitación express para ver si tratan de convencer a Deslas, a Sisa y a DKV, esta última compañía más difícil, porque ella reclama mucho más, por lo menos una prima, una subida de un 40%, mientras que en Adeslas nos dicen, y eso podemos leer en El Economista, en otros medios de comunicación económicos, que sí que estarían por la labor de que incluso si llegan a un 25% en esa subida de la prima, pues podrían aceptarla. Bueno, pues muy importante, estaremos muy atentos a esta noticia, porque si decae Muface, eso significa que 1,5 millones de funcionarios, que ahora están cubiertos mediante seguros privados, pasarían a la sanidad pública, que ya hace aguas, o sea que imagínate el caos que puede suponer en cuanto a incremento de listas de espera, incremento de retrasos para tema de operaciones, es decir, caos sería más, absoluto. Y aún más gente, Manu, porque también están los familiares que se pueden beneficiar de esas pólizas. 1,5 millones como mínimo, o sea que podría ser muchísimo más. Seguiremos muy atentos a todo esto. Muchas gracias, Leticia. Hasta la semana que viene. Gracias a ti, si me invitas.